respecto al diario de Bucaramanga, un documento de extraordinaria valía histórica. Y hago esta afirmación porque es un documento que en vida fue preparado y transcrito por el coronel francés Perú de la Croix. Es la única entrevista que en vida el libertador Simón Bolívar concedería a un congénere, a un colaborador, y Perú de la Croix simplemente hizo un diario de día, lo fue marcando por días, por fechas, de todas las vicisitudes que él durante su compartir con el libertador y su estado mayor general vivenció y transcribió posteriormente. Ahí Bolívar pudo expresar de manera natural y de manera concertada sus ideas a Perú y a los acólitos que lo acompañaban en momentos tales como un almuerzo, una cena, un paseo por el campo, de cacería, o simplemente recostado él en su hamaca y compartiendo un té o un café con el coronel Perú. Es de importancia capital y de mucha vigencia extraordinariamente histórica, porque es un documento que refleja la verdad absoluta de lo que estaba aconteciendo para esas fechas en ese entorno político turbio y completamente desencadenado de cara a la disgregación definitiva de la Unión Gran Colombina. Claro, hay que tomar en cuenta algo, que Colombia no es, después que muere el libertador, los neogranadinos se apoderan del nombre Colombia como para su representación como república. Sin embargo, es un nombre que nace del concepto primario mirandino y posteriormente desarrollado por el general en jefe Simón Bolívar, nuestro libertador. Perú de la Croix, en su diario Bucaramanga, socializa todo ese sentimiento de Bolívar. Como dije anteriormente, fue una única entrevista que en vida concedió Bolívar y que magistralmente Perú de la Croix logró condensar en un tomo que se llama hoy en día el Diario de Bucaramanga. Ese Diario de Bucaramanga, luego de la muerte del libertador, Perú de la Croix fue exiliado, regresa a su patria, Francia, y vivió en París, bueno, totalmente en el ostracismo, olvidado y perseguido. ¿Perseguido por quién? Por las poderosas fuerzas oligárquicas que pretendieron eliminarlo y eliminar el Diario de Bucaramanga. Hay mucho compromiso histórico allí comprometido dentro de lo que fue la línea de desarrollismo posterior a la caída o a la desmembración de la Gran Colombia. Quien exilia a Santander es Urdaneta, y precisamente Santander viaja a Europa y llega a Francia. Allá hay una llave histórica muy importante que no está documentada, pero si nos vamos a la matriz de la psicohistoria, podemos observar que misteriosamente Perú de la Croix se suicida en la guardilla donde él estaba viviendo, vamos a decirlo, en la posada donde él se encontraba viviendo. Él se suicida, esto es lo que dice las notas policiales de la época, que encontraron el cuerpo de Perú de la Croix con un tiro en la cabeza. Pero eso contradice la evolución de la lógica histórica. No es casualidad que Santander se encontraba exiliado en París. Y no es casualidad, en las condiciones en que se encontraba Santander en el exilio, él no estaba pasando trabajo, él fue con muchos recursos económicos y pudo haber contratado unos sicarios, informantes, para ubicar a Perú de la Croix y eliminarlo. Y sobre todo perseguir el Diario de Bucaramanga y eliminar o borrarlo de la faz de lo que es el documento en sí como tal, cosa que no consiguió. Consiguieron a Perú de la Croix, pero no consiguieron el documento. Ya Perú de la Croix había percibido la amenaza cierta de su vida y había enviado el documento a otras manos para que garantizaran la supervivencia del mismo. Fíjense lo importante de lo que es el documento en sí y por qué muere Perú de la Croix. Oficialmente, suicidio. Coincidencialmente, no es casual que pasen las cosas, hay una causalidad, un hecho y un efecto.
aparece muerto Perú de la Cruz. ¿Quién se encontraba en el momento de su muerte en París exiliado? El general Francisco de Paula Santander. Entonces sumamos 1 con 2 y nos debe dar 3. Y eso es muy importante tenerlo ahí en cuenta. Hay un supuesto histórico del cual no se ha podido comprobar, pero nos dice que existe un segundo libro del diario de Bucaramanga, un segundo tomo. El primer tomo es el que todos conocemos, el que ya hemos leído, el que está publicado, que ha tenido divergencias con algunos especialistas o algunos historiadores. Uno dice que es un documento apócrifo, otro dice que es una mentira escrita por el Libertador, etc. Lo cierto es el caso que no puede ser algo mentira cuando hay muchos testigos históricos que rodearon al Libertador, rodearon a Perú de la Cruz durante la elaboración del documento del diario de Bucaramanga. Entonces no es casualidad. Existe supuestamente, no hay la documentación que lo refrende así, un segundo libro, que es probable que se lo haya podido encontrar Francisco de Paula Santander y está a buen resguardo de la República de Colombia en alguna bóveda de su banco central. Pero eso no lo sabemos. ¿Qué contenía ese libro, ese segundo escrito del diario de Bucaramanga? Muchas verdades, entre eso la conspiración de Santander. Es duro entender esto, pero una cosa nos lleva a la otra. ¿Por qué asesina o por qué se suicida en este caso Perú de la Cruz? ¿Por qué suceden todos estos desencuentros? ¿Por qué el Libertador fallece de manera misteriosa y extraordinaria? Eso quedará para nosotros los investigadores en un futuro, encontrar las llaves de la verdad y poder darle concreción a las ideas históricas de acuerdo a la evolución psicohistórica que nosotros como seres humanos podemos entender y comprender para nuestras futuras generaciones. Por su amable atención, muchas gracias.